grabar las clases para ver si las subimos a Classroom también. Y así puedan tener la clase grabada para que puedan repasar. Entonces, entramos en la idea número 2. Expresiones algebraicas y polinomios. Antes de comenzar, ¿se me escucha bien? Gracias. Entonces, como decía, la unidad número 2 es expresiones algebraicas y polinomios. Aquí, en esta unidad número 2 vamos a ver lo que son expresiones algebraicas y polinomios, definiciones, operaciones con polinomios, producto y cociente notable, factorización de polinomios, expresiones algebraicas racionales, mínimo común múltiplo y máximo común divisor, operaciones con expresiones racionales, división de polinomios, cociente notable, número imaginario y números complejos en forma binómica. Entonces, comenzamos primero hablando de lo que es una expresión algebraica. Denme un segundo. Entonces, comenzamos hablando que es una expresión algebraica. Decimos, una característica del álgebra es el uso de letras para representar números. Las letras son variables y las combinaciones de letras y números son expresiones algebraicas. A continuación vemos un ejemplo de expresiones algebraicas. Como dice aquí, las expresiones algebraicas son la combinación de letras y números. En el álgebra, como aquí pudieron haber visto cuando estuve leyendo, dice que es normal el uso de letras para representar números. Normalmente cuando se utiliza letras es para representar un número, pero que usted lo tiene definido qué es exactamente. Usted sabe que es un número, pero no tiene la cantidad o el valor de ese número definido como tal. Entonces, a esa expresión o a ese símbolo que representa un número, pero usted no sabe qué valor es, normalmente se representa o se muestra como una letra, que se le conoce como variable. Y la combinación de esa letra con un número es lo que se conoce como expresión algebraica. Por ejemplo, aquí podemos ver la primera, 5x es una expresión algebraica porque es la combinación de un número, que es el 5, con una letra, en este caso x. Y 5x es una expresión algebraica. Seguimos, tenemos 2x menos 3, lo mismo, un número, que es el 2, combinado con una letra, menos 3, todo esto forma una expresión algebraica. 4 sobre x cuadrado más 2, también forma una expresión algebraica, combinación de números y letras. Y 7x más y, igualmente es una expresión algebraica. Aquí vemos la combinación de un número con dos letras. 7x más y, donde x y son las variables y 7 es un valor constante. Llamamos a este valor coeficiente o valor constante porque en este caso el 7, tanto como el 4, como el 2, el menos 3, el 2 y el 5 son valores ya que están definidos. Y a las letras, que habíamos dicho que es como X, que está aquí, Y, se les conoce como variable porque ellas buscan representar un número, pero ese valor que ellas quieren representar no está definido. Como no está definido, se representa por letras y son conocidas como variables. Entonces, seguimos. Aquí vemos una definición de expresión algebraica y decimos, una expresión algebraica es un conjunto de letras, que entre paréntesis variables, y números reales, constantes, combinados que usan operaciones de adición, sustracción, multiplicación, división y exponenciación. Sí, repito de nuevo, una expresión algebraica es un conjunto de letras, vemos aquí, conjunto de letras, conocidas como variables, y números reales, los números reales que ya lo vimos en la unidad pasada, que también se conocen como constantes, combinados que usan operaciones de adición, sustracción, aquí, la sustracción recuerden que es la resta, la adición es la suma, multiplicación, miren la multiplicación aquí, división, miren división aquí, la división entre esos dos términos, y exponenciación, el x elevado al cuadrado
es una operación de exponenciación, x elevado al cuadrado. Entonces, esa es la definición formal de expresión algebraica. Conjunto de letras y números combinados en operaciones de adición, sustracción, división y exponenciación. Seguimos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Los términos de una expresión algebraica son las partes que están separadas por adición. Por ejemplo, vemos aquí lo siguiente. X al cuadrado menos 5x más 8. Entonces aquí nos dice que los términos de expresión algebraica son las partes que están separadas por signo de adición. Si nosotros separáramos cada uno de esos términos por el signo de suma, recuerden que ese signo de adición es el signo de suma que nos está refiriendo, cada uno de esos términos, cada uno de estos serían los términos de esta expresión algebraica. Si ella en conjunto, esta expresión, o en conjunto, todo esto es una expresión algebraica. Ahora, los términos de esa expresión algebraica son todos aquellos que están divididos por el signo de adición, es decir, x cuadrado es un término de la expresión algebraica, menos 5x es un término de la expresión algebraica y 8 también es un término de la expresión algebraica. Usted dirá, pero 8 es simplemente un número, no está combinado con una letra para hacer expresión algebraica, porque según la definición que vimos aquí, son combinaciones, son conjuntos de letras y números, ¿verdad? Pero la misma definición te dice lo siguiente, aquí lo vamos a ver. Dice que de este ejemplo, dice, tienes tres términos, x cuadrado y menos 5x son los términos variables, y 8 es el término constante. Es decir, que dentro de las expresiones algebraicas tenemos lo que son los términos variables, que son aquellas combinaciones que pueden ser esas combinaciones o letras meramente, como el x cuadrado, o combinaciones de letras y números, o también puede ser términos constantes que simplemente son números solo. Pero la combinación de todos ellos forma una expresión algebraica. Pero si lo vamos por términos, vamos a tener términos variables, que son estos dos, como se refleja aquí, y términos constantes, que en este caso, para esta expresión sería el 8. Entonces, aquí vemos, son términos variables, x cuadrado y menos 5x, 8 es el término constante. El factor numérico de un término se llama coeficiente. Por ejemplo, el coeficiente de menos 5x es menos 5. El de x al cuadrado es 1. Es decir, el número que cuando usted tiene combinaciones de letras y números, el número que está delante de la letra se conoce como coeficiente o se llama coeficiente. Siempre cuando usted tiene una combinación de letra y número, el valor que acompaña a esa variable se llama coeficiente. En este caso, como bien le dice, menos 5x, que está aquí, el coeficiente de esa expresión algebraica es menos 5. De x cuadrado, el coeficiente es 1. Lo que pasa es que el 1 usted no lo ve porque normalmente cuando una expresión algebraica tiene coeficiente 1, el 1 no se marca. Porque si usted multiplica 1 por x cuadrado, simplemente tiene x cuadrado. Es decir, que al final, poner o no poner el 1 aquí no hace una gran diferencia, porque al final del día siempre va a tener esta expresión. Pero cada vez que ustedes vean una variable sola, sin un número que se vea representada adelante, es porque el coeficiente que lo acompaña a esa variable es 1, como aquí bien lo dice aquí abajo. Si aquí fuéramos a ver, por ejemplo, el coeficiente de esta expresión sería 5, el coeficiente de esta expresión sería 2, aquí abajo sería 1 y aquí sería 7. Ahora vamos a identificar en este ejemplo términos y coeficientes. Tenemos expresión algebraica, tenemos tres expresiones algebraicas y vamos a identificar cuáles son los términos y los coeficientes. Aquí tenemos expresión algebraica, la A, 5x menos un séptimo. 5x menos un séptimo. Recordemos que dijimos que esto es una expresión algebraica porque es la combinación de letras y números. Letras como el x y números tal como el 5 y un séptimo. Por eso es una expresión algebraica, combinación de letras y números. De esta expresión algebraica, ¿cuáles son los términos? El 5x y el menos 7. Recuerden que los términos de expresión algebraica yo los identifico separando cada elemento por un signo de suma. Fíjense aquí.
y yo tengo aquí esta expresión y quiero identificar cada uno de los términos, yo lo que hago es que separo cada uno de ellos con un signo de suma. Y al separarlo, yo identifico cada uno de los términos, como se ve en este ejemplo de aquí. Aplicándolo a esto, yo separar a cada uno de estos elementos con el signo de suma, tendría 5x como término y menos 7 como término. Veámoslo también con lo siguiente. Déjenme buscar el blog de notas rápidas para verlo. Vamos a dejar de proyectar un momento. Vamos a volver a proyectar de nuevo. Una vez. No. Vamos a proyectar aquí. No, ¿dónde está? Proyectar una pantalla. Toda una pantalla. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, si volvemos aquí y vemos en la primera expresión algebraica que tenemos, es 5x menos un séptimo, ¿verdad? Que es esto que está aquí. Si yo quiero saber cuáles son los términos que yo hago, yo agarro esa expresión y la escribo de la siguiente forma. Yo digo 5x, bueno, vamos a poner aquí arriba. Yo digo 5x, pongo el signo de más porque separo cada uno de esos términos. Si yo los quiero identificar, tengo que separarlo con un signo de más. Entonces pongo 5x más menos un séptimo. Yo agarro, como un séptimo tiene un signo negativo adelante, le pongo un paréntesis para notar la diferencia que hay o para identificar esa separación que hay entre el signo positivo y el negativo. Entonces aquí se puede ver más claramente. Tengo el signo de adición que me separa dos términos de la expresión algebraica y lo puedo identificar fácilmente. Entonces, tenemos que el primer término es 5x y el segundo término es menos un séptimo. De donde los coeficientes, déjenme quitar esto de aquí, del medio, okay, donde los coeficientes de esa expresión algebraica son 5, que es el coeficiente del término variable, míralo ahí, de 5x, el coeficiente es 5, y de menos 7, el coeficiente es, y de menos un séptimo, el coeficiente es menos un séptimo, porque del término constante, el coeficiente es el mismo término constante. Vamos a ver el chat que alguien escribió por ahí, que dice... recuerden que, como habíamos dicho, esta clase está siendo grabada y la voy a subir a la de Classroom. Así que si usted tiene algún inconveniente con su bocina y demás, simplemente sería que cuando usted use una computadora o otro dispositivo, entrar a la de Classroom y ver la clase grabada. Yo trataré del día de hoy de subirla para que la tengan hoy mismo. Que continuemos. Ejercicio B. En el ejercicio B tenemos 2x cuadrado menos 6x más 9, donde los términos serían 2x al cuadrado menos 6x y 9. Recuerden que para identificar los términos lo que hacemos es que separamos cada elemento con el signo de más, con el signo de adición o el signo de más, y así podemos identificar cada término. 2x cuadrado, en este caso, menos 6x y 9, tal y como se ve aquí. De estos términos, buscando los coeficientes, el coeficiente sería 2, de este término el coeficiente sería 2, de este el coeficiente sería menos 6, y de este término el coeficiente sería 9. Si vemos aquí, tenemos esta expresión algebraica, donde separando por término tendríamos 3 sobre x, un medio de x a la 4 y menos y. Los coeficientes serían 3, aquí, un medio y menos 1. Fíjense que, como le había dicho ahorita, cuando el coeficiente
que acompaña a una variable, cuando el número que acompaña a una variable no se marca, es porque normalmente es 1. En este caso, como hay un signo negativo delante, sería menos 1, que tendríamos ahí como expresión coeficiente del término. Entonces, seguimos. Tenemos aquí. Y dice, para evaluar una expresión algebraica, sustituya valores numéricos para cada una de las variables de la expresión, como se muestra en el ejemplo siguiente. Entonces, aquí vamos a ver cómo evaluar una expresión algebraica, que es sencillo. Para evaluar una expresión algebraica, simplemente lo que agarramos es y sustituimos a la variable por un valor determinado. Entonces, aquí vemos en el ejemplo 12, evaluar expresiones algebraicas. Tenemos de expresión algebraica, que es menos 3x más 5, y me piden que la evalúe. Me dicen que la variable, que es x, me dan el valor de esa variable. El valor de variable me dicen que x va a ser igual a 3. Me da la expresión y me dicen el valor que va a tener la variable. Entonces, para evaluarla, ¿qué yo hago? Simplemente sustituyo donde está la variable, la sustituyo por el valor que me están dando. Me dicen que x igual a 3. Por tanto, donde quiera que haya x, yo sustituyo por 3 y hago la operación. Menos 3 por 3 sería menos 9. Mírenlo aquí. Y menos 9 más 5 sería menos 4. Por tanto, al evaluar esta expresión, cuando x vale 3, tengo que mi resultado es menos 4. En el ejercicio B, veo que tengo 3x cuadrado más 2x menos 1. Y me piden que evalúe la expresión cuando la variable x vale menos 1. Por tanto, yo sustituyo donde quiera que haya x, sustituyo por menos 1. Por ejemplo, aquí hay x al cuadrado, yo sustituyo por menos 1 al cuadrado. Aquí tengo x, sustituyo por menos 1 y opero esto. Menos 1 al cuadrado es simplemente 1, multiplicado por 3 sería 3, mírenlo aquí. 2 positivos por 1 negativo me da 2 negativos y tengo menos 1. Si resuelvo esa operación, 3 menos 2 menos 1 me da 0. Por tanto, el resultado de valor de esta expresión cuando x, que es la variable que contiene esta expresión, es igual a menos 1, da 0. Igualmente tenemos aquí esta expresión 2x dividido entre x más 1. Le evalúo cuando x vale menos 3. Donde quiera que haya x, yo por menos 3. Hago las operaciones indicadas. 2 por menos 3 sería menos 6. Menos 3 más 1 menos 2. Aquí tengo menos 6 entre menos 2. Al dividir me queda que es igual a 3. Por tanto, el resultado de evaluar esta expresión cuando x vale menos 3 es igual a 3. Aquí fíjese que dice que observe que se debe sustituir el valor cada vez que se presente la variable. Es decir, que si a usted le dan el valor de la variable, donde quiera que esté esa variable, usted tiene que sustituirla por el valor que ella tiene en su momento. Aquí, por ejemplo, la variable aparece una vez, usted sustituye solo esa vez. Pero aquí aparece 2 veces, por tanto usted va a hacer 2 sustituciones. Aquí aparece 2 veces, por tanto hace 2 sustituciones. Eso es lo que quiere referir esta parte. Sustituye el valor cada vez que se presente la variable. Y en eso consiste evaluar una expresión algebraica. Digamos, aquí nos dice, al evaluar una expresión algebraica, se usa el principio de sustitución, que dice que si A es igual a B, entonces A puede ser sustituida por B en cualquier expresión donde aparezca A. En el ejemplo 12A, por ejemplo, 3 es sustituido por x en la expresión menos 3x más 5. Repito de nuevo la idea para el que no la entendió. Al evaluar una expresión algebraica, que fue lo que hicimos aquí, se usa el principio de sustitución. Y este principio dice que si A es igual a B, entonces A puede ser sustituido por B en cualquier expresión donde aparezca A. Como vimos en el ejemplo 12A, en el ejemplo 3, por ejemplo, el 3 es sustituido por x, la expresión que está aquí. Es decir, que cuando evaluamos lo que hacemos simplemente es que sustituimos el valor que tiene la variable o el valor que me están diciendo que va a tener la variable en la expresión. Tengo mi expresión, me dicen que x igual a 3 por el principio de sustitución. Yo lo que hago es que para evaluar donde quiera que haya x sustituyo por 3. O aquí, donde quiera que haya x, sustituyo por menos 1. O aquí, donde quiera que haya x, sustituyo por menos 3. Resuelvo las operaciones indicadas y evalúo y yo tengo el resultado de la expresión.
¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda de lo antes visto? Ya sea de sustitución, identificar términos y coeficientes, o la definición per se de expresión algebraica. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Ok. Entonces, continuemos. Entonces vamos a entrar a lo que son polinomios. Ya vimos expresión algebraica, vimos los términos, vimos coeficientes. Ahora vamos a ver lo que son polinomios. Entonces, dice aquí, el tipo más común de expresión algebraica es el polinomio. En algunos ejemplos son los x más 5, 3x a la 4 menos 7x cuadrado más 2x más 4 y 5x cuadrado por y al cuadrado menos x por y más 3. Los primeros dos, estos primeros, son polinomios en x. Sí, estos dos son polinomios, este que está aquí y este que está aquí son polinomios en x. Y el tercero es un polinomio en x y en y. Y el tercero, que es este que está aquí, es un polinomio en x y en y. Los términos de un polinomio en x tienen la forma ax elevado a la k, donde a es el coeficiente, k el grado del término y k el grado del término. Por ejemplo, el polinomio 2x al cubo menos 5x cuadrado más 1 es igual a 2x al cubo menos 5x cuadrado más 0x más 1. Este polinomio tiene como coeficiente el 2, el menos 5, el 0 y el 1. Ahora bien, vamos a entender un poco lo que aparece aquí. Me dicen que aquí yo tengo que los polinomios que están aquí, yo tengo dos polinomios yo tengo dos polinomios en x y el tercer polinomio es un polinomio en x y en y. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a la cantidad de variables que yo tengo en el polinomio. Me dicen, por ejemplo, que este polinomio es un polinomio en x porque la variable que contiene este polinomio es simplemente la variable x. Igualmente me dicen que este polinomio es un polinomio en x porque la variable que contiene este polinomio es simplemente x. Pero aquí me dicen que este es un polinomio en x y en y porque las variables que contiene este polinomio son tanto x como y. Por eso me dice que es un polinomio en x y en y, porque contiene tanto la variable x como la variable y. Entonces vemos que dice que los términos de un polinomio tienen esta forma: ax elevado a la k. Ustedes ven que aquí dice x, pero en verdad puede ser cualquier letra. Puede ser y, puede ser z, cualquier letra. Aquí se usa x como como un símbolo de una variable genérica, pero no necesariamente tiene que ser x que hay ahí. Puede haber cualquier otra letra ahí. Entonces, dicen que los términos de un polinomio tienen la forma ax elevado a la k, donde a es el coeficiente y k el grado de ese término. Y por ejemplo, me está mostrando aquí este polinomio. Y este polinomio que está aquí, identificamos los coeficientes. En un polinomio, vamos a ver siempre que el valor de k, a medida que va avanzando, o a medida que se va desarrollando el polinomio, va a ir descendiendo. Y yendo del término más alto, que en este caso, por este ejemplo, es k vale 3, fíjense que usted tiene 2x al cubo. El término de k, que es el grado del término, es 3. Entonces, a medida que usted va avanzando en el polinomio, usted debe ver que ese grado va bajando. Fíjese que aquí usted tiene menos 5x, menos 5 por x al cuadrado. Fíjese que ese término de 3 pasó a 2. Debe tener aquí un x a la 1, que no está marcado, que no aparece, y simplemente un x a la 0, que es simplemente el término o el término constante, el coeficiente constante. Pero fíjese que debido a esa explicación que estoy dando, es que usted ve que aquí aparece esta expresión. Usted tiene x al cubo, decimos que para conformar la expresión, debemos tener que el siguiente término debe tener el grado disminuido en 1.
Se tiene 3, aquí aparece 2, aquí aparece el 1, K vale 1 aquí, aquí simplemente K vale 0. Cuando K vale 0, simplemente usted va a tener el término constante, el coeficiente constante. En este caso vale 1. Y cuando usted quiere identificar los coeficientes, el coeficiente de presión es 2, de este menos 5, de este 0 y de este 1. Fíjese que aquí usted tiene 0 por x, porque multiplicar 0 por x simplemente le da 0. Y cuando usted suma 0 con cualquiera de esas cantidades, simplemente esa cantidad no se toma en cuenta y por eso usted tiene esta expresión que está aquí. Porque como este término se multiplica por 0, como que ese término no existe. Por tanto, esta operación simplemente se escribe o se traduce en esto. Vamos a seguir. Ahora vamos a ver la definición de un polinomio en X. Sean a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub n, números reales, y sea acá un entero no negativo. Un polinomio en X es una expresión de la forma, como ven aquí, a sub n por x a la n, más a sub n menos 1, elevado por x a la n menos 1, más a sub nx más sub 0. Donde a sub n, que son ese término que está aquí, debe ser diferente de 0. El polinomio de grado n, el polinomio es de grado n. Si el polinomio que está aquí es de grado n. A sub n es el coeficiente principal. Este es el coeficiente principal. Y a sub 0, que es este que está aquí, es el término constante. Los polinomios con 1, 2 y 3 términos se llaman monomios, binomios y trinomios respectivamente. En forma estándar, un polinomio se escribe con potencia descendente de x. Aquí, miren esta parte. En forma estándar, un polinomio se escribe con potencia descendente de x. Es decir, que esto que vemos aquí, cuando nosotros pasamos a escribir esto a esto, estamos escribiendo la forma estándar de un polinomio, donde el grado de cada variable, fíjense cómo va disminuyendo. 3, 2, 1 y 0. Y se fijan, esa forma que está aquí es exactamente esta misma forma de un polinomio, donde usted tiene el coeficiente principal, la variable y el grado del polinomio. A medida que va avanzando, esa n, que representa el grado del polinomio, va disminuyendo en 1 hasta llegar al término constante. Entonces vamos, un ejemplo. Nos dicen aquí, escribir polinomios en forma estándar. Y nos dan 3 casos para escribir polinomios en forma estándar. El caso A me da el polinomio 4x cuadrado menos 5x elevado a la 7 menos 2 más 3x. ¿De dónde? Para escribir ese polinomio en forma estándar, yo lo que hago es que lo organizo en función de el grado que tenga la variable, en este caso la variable x, y en función del exponente, el cuarto elevado a la variable x. Siempre el exponente más alto va de primero y va seguido del segundo más alto, luego del tercero más alto hasta el más bajito. Así que se organiza de forma estándar. Por ejemplo, aquí en este polinomio, el término o la variable que tiene el exponente más alto es x a la 7, sí, el 7. Esta sería la expresión que contiene la variable con el exponente más alto. Por tanto, fíjense que ya aparece al inicio, menos 5x a la 7. Luego le sigue el 4x cuadrado, que es el que tiene el segundo exponente más alto. Luego, el 3x, que el exponente aquí o el grado es 1. Y por último, menos 2, porque el grado es 0. Me pide identificar el grado del polinomio. El grado del polinomio, el grado de ese polinomio, aquí lo dice, el grado de un polinomio es el valor que tiene n aquí. El valor o el exponente de la variable más alta es lo que se conoce como el grado. Entonces, si me preguntan cuál es el grado de ese polinomio, escrito ya en forma formal, cuál es el grado del polinomio, es el exponente más alto que él tiene. En este caso, ¿cuál es el valor del exponente más alto? 7. Por tanto, yo sé que ese polinomio es de grado 7. ¿Y cuál es el coeficiente principal? Bueno, sabemos que aquí dice que el coeficiente principal es el valor que acompaña a la variable que tiene el grado más alto. Mírenlo aquí, que es a su n.
Entonces, si yo identifiqué que la ecuación es de grado 7, es decir, que x a la 7 tiene el exponente más alto, que es 7, el coeficiente con el cual está acompañado esta variable es el coeficiente principal, en este caso es menos 5. Si tengo este polinomio, como en el caso B, que es 4 menos 9 al cuadrado, la forma estándar sería organizando en función del exponente que está elevado a la variable. En este caso, el exponente más alto aquí sería el 2. Por tanto, escribo primero el 9x al cuadrado y el término constante, que sería como un exponente 0, que siempre el término constante por regular es el último que se escribe. Por tanto, de forma estándar, este polinomio se escribe como 9x cuadrado más 4. Si me piden saber el grado de este polinomio, el grado de este polinomio no es más que el exponente más alto al cual está elevado la variable. En este caso sería 2. Por eso el grado 2. Y el coeficiente principal es menos 9. Es el coeficiente que acompaña a la variable con el exponente más alto. En este caso es menos 9, el coeficiente principal. En este caso, aquí abajo tenemos un polinomio que es simplemente 8. Su forma normal, simplemente 8, porque él está solo. Pero aquí nos dice que 8 es lo mismo que escribir 8 por x elevado a 0, que es lo que yo le decía. Cuando usted tiene un término constante, eso es lo mismo que usted decir, en este caso, ese 8, que es el término constante, es lo mismo que tú verlo como 8 elevado 8 por x a la 0. ¿Por qué lo tengo que ver así? Porque si a mí me preguntan cuál es el grado de ese polinomio es de grado 0. Y eso yo lo puedo ver porque es esto, este 8, pues yo puedo escribirlo de esta forma. Y es exactamente lo mismo. Recuerden que x elevado a la 0 es igual a 1. Y sabemos que es igual a 1 porque las propiedades de los exponentes vimos una propiedad que me dice que cualquier expresión elevado a la 0, siempre y cuando la base sea diferente de 0, es igual a 1. Esa fue una propiedad que vimos ya en clases anteriores. Por tanto, ya sabemos que x a la 0, x elevado a la 0 es simplemente igual a 1. Por tanto, 8x a la 0 es simplemente igual a 8. Así que esas dos expresiones son idénticas. Entonces, ya vemos que el grado es 0 y coeficiente principal igual a 8. Ahora vamos a ver qué nos dice aquí, que es relacionado a los polinomios con grado 0. Dice, un polinomio cuyos coeficientes son todos 0 se llama polinomio 0, denotado como 0. Míralo aquí. Un polinomio cuyos coeficientes son todos 0 se llama polinomio 0, denotado como 0. No se asigna grado a este polinomio particular. Para polinomios con más de una variable, el grado de un término es la suma de los exponentes de la variable del término. El grado del polinomio es el grado más alto de sus términos. Por ejemplo, el grado del polinomio menos 2x a la 3 y a la 6 más x por y menos x a la 7 y a la 4 es 11, porque la suma de los exponentes del último término es el máximo. Sí, si usted suma estos dos términos, 7 más 4 le da 11. Entonces, como la suma de estos dos es que le da el exponente más alto, sabemos que el grado de ese polinomio es 11. Porque cuando tiene combinaciones de dos variables, el grado más alto lo define la suma de esas variables. En este caso, como usted tiene combinaciones de x y y, el grado de esta ecuación la va a definir la suma de los grados. Si usted suma aquí 7 más 4, 11, 1 más 1, 2, y aquí 3 más 6, 9. Entonces, ¿cuál es más alto de todo? El 11. Por tanto, el 11 es el grado del polinomio que yo tengo aquí. Entonces, aquí le dice, continúa. El coeficiente principal del polinomio es el coeficiente del término de grado superior. El coeficiente principal del polinomio es el coeficiente del término de grado superior. Las expresiones no son polinomios si una variable está bajo un radical. Las expresiones no son polinomios si una variable está bajo un radical. O si una expresión con polinomio, con grado mayor a 0, está en el denominador de un término. Las siguientes expresiones no son polinomios. Es decir, vimos que un polinomio se conforma por expresiones algebraicas. Y habíamos dicho que las expresiones algebraicas son combinaciones de letras y números.
Pero ¿qué dice? Que hay que, perdón, pero ¿qué vemos aquí? Que los polinomios tienen ciertas restricciones. Es decir, que para usted formar un polinomio, las expresiones que lo forman deben tener ciertas condiciones. Y son las que hice aquí. Las expresiones no son polinomios si una variable está bajo un radical o si una expresión con polinomio está en el denominador de un término. Y aquí vamos a ver lo siguiente. Aquí me dice que estas expresiones no son polinomios. ¿Pero por qué? Bueno, la razón es porque lo siguiente. Fíjese que aquí esta expresión x al cubo menos raíz de 3x no es una expresión algebraica. Digo, no es un polinomio. Esta expresión no es, esta expresión que está aquí no es un polinomio. ¿Por qué? Porque fíjese que la variable está dentro de un radical. Y como la variable está dentro de un radical, y aquí nos dice que las expresiones no son aquellas expresiones que contienen a una variable dentro de un radical, no se consideran como polinomio. Es decir, que esta expresión no puede ser considerada como un polinomio porque una de sus variables está dentro de un radical. Igualmente aquí tenemos x al cuadrado más 5 sobre x. Aquí esta expresión igualmente no puede ser considerada un polinomio porque la variable x se encuentra en el denominador. Como la variable se encuentra en el denominador, esto no puede ser considerado como un polinomio. Es decir, que ya vemos que un polinomio tiene ciertas restricciones para ser llamado como tal. Primera, que la variable no puede estar dentro de un radical. Y la segunda es que la variable no puede estar en el denominador. Si pasa una de esas dos condiciones, entonces la expresión que tenemos no es una expresión polinómica. Entonces, vemos aquí. Bueno, ¿hay alguna pregunta con esto? ¿Alguna duda? ¿Se entendió claro la idea ahí? ¿Estamos claros con esta parte aquí? Entonces, es así, continuemos. Entonces, vamos a ver, así después de polinomios, pasamos a operaciones con polinomios. Entonces, vamos a ver dentro de las operaciones con polinomios, vamos a ver lo siguiente. Tenemos, se pueden sumar y restar polinomios en forma muy parecida a cómo se suman y restan números reales. Simplemente se suman o se restan los términos semejantes, términos que tienen las mismas variables con las mismas potencias. Escúchelo bien, cuando sumamos o restamos polinomios, lo que hacemos es que sumamos o restamos términos semejantes. Y aquí nos dice, lo que está dentro de paréntesis es la definición de un término semejante. Nos dice, ¿qué es un término semejante? Son términos que tienen las mismas variables con las mismas potencias al sumar sus coeficientes. Por ejemplo, usted tiene menos 3xy cuadrado y 5xy cuadrado. Estos dos términos son términos semejantes y su suma es, yo tuviera menos 3x, si yo tengo menos 3xy cuadrado más 5xy cuadrado y los tengo que sumar, yo escribo o dejo igual escrita las variables. Fíjense que yo estoy dejando escrita igual la variable que es 5xy cuadrado y sumo los coeficientes. Menos 3 más 5 me da 2. Por tanto, la suma de estas dos expresiones me da 2xy cuadrado. Fíjense que como dice aquí, yo pude realizar esta suma de estas dos expresiones porque son términos semejantes. ¿Por qué son términos semejantes? Porque ambos contienen las mismas variables. Fíjense que contiene la variable, esta expresión contiene la variable xy, también esta expresión contiene la variable xy, pero además de que contiene la misma variable, las variables deben tener los mismos exponentes. Fíjense que aquí la x tiene un exponente 1, x tiene exponente 1, aquí y tiene exponente 2, aquí y tiene exponente 2. Cuando se cumple el hecho de que usted tiene dos expresiones que tienen las mismas variables
y cada una de las variables, aquí por ejemplo x y aquí x tienen los mismos exponentes, y y tienen los mismos exponentes, entonces usted está frente a términos semejantes y por tanto usted puede sumar y restar esas expresiones, como se ve aquí. Entonces, veamos este cuadro de atención y después vamos al ejemplo. Dice, cuando una expresión dentro de paréntesis está precedida de signo negativo, recuerde distribuir el signo negativo a cada término dentro del paréntesis, como se muestra. Es decir, usted tiene una expresión que está siendo multiplicada por un signo negativo, fíjese, una expresión, en este caso x cuadrado menos 5 menos x más 3, y esta expresión está siendo multiplicada por un signo negativo, y usted pone el paréntesis para denotar que ese signo negativo multiplica todo lo que esté adentro. Al multiplicarlo, ese signo negativo afecta a cada uno de los términos de esa expresión. Es decir, que si usted multiplica ese signo negativo por cada una de esas expresiones, usted va a tener menos x cuadrado, x y menos 3. Recuerde, este x cuadrado es positivo, más, y ese signo positivo por este negativo da un signo negativo aquí. X, menos x es negativa, menos x por un signo negativo da positivo, y más por menos, si ese signo positivo por ese signo negativo da negativo. Es decir, que cuando usted tenga un caso de una expresión que está precedida por signo negativo, que usted tiene la expresión entre paréntesis, tienen que tomar en cuenta que ese signo negativo afecta a cada término de dicha expresión. Eso es lo que quiere hablar ese cuadro y tienen que tomarlo muy en cuenta. Entonces, ejemplo 2, dice, suma y diferencia de polinomios. Entonces, me dice el caso A que tengo que sumar estos dos polinomios. El polinomio 5x a la 3 menos 7x a la 2 menos 3. Más el polinomio 5x a la 3 más 2x a la 2 menos x más 8. Lo primero que yo voy a hacer antes de comenzar a sumar términos o para poder sumar los términos es agrupar a los términos semejantes. Es decir, yo voy a agrupar a los términos que sean semejantes. Y ya sabemos que tienen que cumplir para que sean términos semejantes. Tienen que ser términos que tengan las mismas variables con los mismos exponentes, con la misma potencia. Entonces, fíjense aquí, yo agrupo a 5x al cubo con x al cubo. Es decir, yo agrupé a este término, a esta expresión con esta expresión. Fíjense que fíjense que ambas expresiones tienen las mismas variables, x y las variables tienen los mismos exponentes. Fíjense que tiene 3 aquí como exponente, aquí 3. Por tanto, estas dos son términos semejantes. Por tanto, lo puedo agrupar. Si lo pongo dentro de paréntesis, lo agrupo aquí. Entonces digo más. Ahora agrupo a los términos semejantes que sean de x cuadrado. Tengo menos 7x, tengo 2x. Estos dos son términos semejantes porque tienen la misma variable y las dos variables tienen los mismos exponentes. Exponente 2, exponente 2. Y al agruparlo, tengo así agrupado. Luego agrupo los términos que tengan simplemente x. Como aquí, el único término que es simplemente x es este que está aquí, se queda aquí afuera. Menos x ya. Y luego agrupo los términos independientes o los términos constantes, que serían en este caso el menos 3 y el 8. Primero aquí. Luego procedo a realizar las operaciones indicadas aquí, por ejemplo. Yo tengo 5x al cubo más x al cubo. Sería sumar 5 más 1 que no se marca ahí, que está aquí, pues no se marca, sería 5 más 1, 6. Entonces yo escribiría 6x al cubo. Aquí tendría menos 7 más 2, sería menos 5x cuadrado. El menos x pasa igual, porque no se está operando con nadie, pasa igual. Y aquí tendría menos 3 más 8 igual a 5. Fíjense que aquí le dice que usted primero agrupa términos semejantes y luego después combina términos semejantes. Cuando usted está sumando, yo estoy combinando los términos semejantes. Y aquí abajo tenemos la expresión de el resultado de esta suma de estos dos polinomios. Al sumar estos dos polinomios, tengo un tercer polinomio que es este que está aquí. Si nos vamos al caso B, yo tengo este polinomio menos este polinomio que está aquí. Lo primero que voy a hacer antes de comenzar a agrupar términos es que voy a aplicar la nota que está aquí. Cuando yo tengo un polinomio o una expresión que antes de él hay un signo negativo, yo voy a aplicar la propiedad distributiva
de ese signo negativo por la expresión. Es decir, yo voy a distribuir el signo negativo por cada elemento que está en este paréntesis. ¿Por qué tengo que distribuir este negativo con esta expresión que está aquí y no con esta? Porque normalmente siempre se va a aplicar el signo negativo al término que esté a la derecha de él. Como este término está a la derecha del signo negativo, ese signo negativo se está aplicando a él, no a este que está aquí adelante. Es a este que se está aplicando el signo negativo, este que está aquí. Por tanto, el signo negativo lo vamos a aplicar a esta expresión, aplicándolo a cada uno de los términos. Entonces, fíjense que aquí yo tengo 7x a la 4 menos x cuadrado menos 4x más 2. Si yo escribo exactamente esto que está aquí arriba, pero aquí comienza a cambiar lo siguiente. ¿Me escuchan entrecortado? Dice, pregunta a alguien. Los demás, le hago la pregunta. ¿Me están escuchando entrecortado? Dígame. Ok. Para los que me escuchen entrecortado, deben revisar su conexión de internet, por favor. A ver si es un problema de la conexión. Entonces, seguimos. Entonces aplicamos a ese signo negativo, lo aplicamos a cada término de la expresión. Entonces decimos menos por ese signo negativo por 3x a la 4. Recuerden que esta expresión es positiva, por esta negativa nos da negativo. Tenemos aquí menos 4x al cuadrado, una expresión negativa, por esta negativa nos da positiva. Y aquí tenemos 3x, una expresión positiva multiplicada por un signo negativo nos da negativo. Fíjense que al multiplicar ese signo menos por la expresión, el signo de cada una de las expresiones cambió de signo. Es decir, esto que estaba positivo pasó a negativo, esto que estaba negativo pasó positivo, y esto que estaba positivo pasó negativo. Entonces, ya viendo distribuido el signo negativo con esta expresión, ahora pasamos a agrupar términos semejantes. Agrupo los términos que tengan x a la 4, fíjense aquí, 7x a la 4 menos 3x a la 4 lo agrupo. Los que tengan x cuadrado, x cuadrado, x cuadrado, los que tengan x, x, y los términos constantes que simplemente es el 2. Fíjense que cada vez que yo agrupo los términos semejantes, yo los agrupo en orden descendente. Fíjense que aquí yo primero agrupé lo que sean x a la 3, después lo que sean x a la 2, después lo que sean x, después los términos independientes, los términos constantes. ¿Sí? Cuando usted agrupe términos semejantes, hágalo siempre en orden descendente, de lo más alto a lo más bajo. Entonces aquí simplemente combino términos semejantes. Menos 7x a la 4 menos 3x a la 4 me da 4x a la 4. Menos x cuadrado más 4x sería más 3x cuadrado. Menos 4x menos 3x me da menos 7x. Y simplemente aquí me queda 2. Por tanto, vemos que la resta de estos dos polinomios me da como resultado este polinomio como resultado. Así que acabamos de ver ya cómo se realiza en este ejemplo la suma de polinomios, en este caso la resta de polinomios. ¿Alguna pregunta, alguna duda con esto? Al momento. ¿O hasta aquí todo claro? ¿Estamos claros? Vamos a seguir. Entonces, déjenme ver si hay... No hay más preguntas. Entonces, seguimos las operaciones con polinomios y vamos a ver lo siguiente. Aquí nos dice, para hallar el producto, si en la multiplicación de dos polinomios, para hallar el producto de dos polinomios, use la propiedad distributiva de izquierda y derecha. Por ejemplo, si trata usted 5x más 7 con una sola cantidad, puede multiplicar 3x menos 2 por 5x más 7 como sigue. Es decir, usted quiere multiplicar esos dos polinomios. Y para multiplicar esos dos polinomios, usted lo que hace simplemente que aplica propiedad distributiva. Si el 5x más 7, usted lo distribuye tanto con el 3x como con el menos 2. Y si hace eso, entonces tendría esto. 3x multiplicado por 5x más 7, menos 2 multiplicado por 5x más 7. Igualmente, aquí aplica distributiva, usted multiplica el 3x por el 5x, el 3x por el 7, que es lo que tiene aquí. 3x por 5x, míralo aquí. 3x por 7, míralo aquí. Menos 2 por 5x, míralo aquí. Menos 2 por 7, míralo aquí. Entonces realiza las operaciones. 3 por 5, 15. X por X, recuerde que
cuando hablamos de los exponentes, en la unidad número 1 vimos que cuando multiplicamos expresiones que tienen la misma base, nosotros dejamos la misma base y sumamos los exponentes. Entonces, si aquí yo tengo exponente 1 y exponente 1, yo sumo 1 más 1 me da 2. Entonces yo diría, escribo la misma base que es x y escribo como exponente la suma de los exponentes. Por eso yo tengo que el producto de 3x por 5x, 5x al cuadrado. Aquí, al yo multiplicar 3x por 7, yo tengo 3 por 7, 21x. 21x. Aquí, menos 2 por 5, yo tendría menos 2 por 5 sería menos 10 por x menos 10x. Y aquí, menos 2 por 7 menos 14. Aquí tenemos que se están identificando términos. Aquí teníamos el producto de primeros términos, que se identifica como esta expresión que está aquí. Aquí tendría el producto de términos externos, producto de términos internos, y aquí producto de últimos términos. Y al final, si simplificamos, fíjense, yo tengo aquí, yo resolví esta operación ya de multiplicación que me da esto, pero fíjense que yo tengo 21x y tengo menos 10x. Estos dos términos son términos semejantes, por tanto yo puedo restar los dos, porque fíjense que yo tengo 21x menos 10x, yo puedo simplificar esa expresión restando esos dos términos semejantes. Por tanto, yo hacerlo, este polinomio pasa a la siguiente forma. Sería el resultado final 15x cuadrado más 11x menos 14, siendo este entonces el resultado final de mi expresión aquí descrita, o de mi operación de multiplicación entre dos polinomios. Aquí abajo le dice, observe en este método llamado PUI o FOI en inglés, que se puede usar para multiplicar dos binomios, que los términos externos e internos son semejantes y se pueden combinar. Sí, con este método que dice aquí, usted lo que ve es que los términos internos, sí, este término que es el externo y el interno siempre terminan combinándose. Aquí le da un ejemplo, hallar un producto por el método PUI, o perdón, PEU, que es realmente lo que se lee aquí, PEU. Usa el método PEU para hallar el producto de 2x menos 4 más 5x. Si usted utiliza ese método, usted tiene que al multiplicar eso, le daría 2x cuadrado más 10 menos 4x más menos 20. Y simplifica, sumando estos dos, simplemente 10x menos 4 le daría 10x menos 4x le daría 6x. Pero ¿qué pasa, señores? Esto que está aquí, este método que está aquí, no es más que un método para simplificar pasos, que no necesariamente tiene que seguir. Si usted sigue exactamente los pasos que acabamos de explicar aquí de cómo multiplicar polinomios, es exactamente lo mismo que utilizar ese método que está aquí. Es decir, ¿a qué me refiero? Usted no tiene que volverse loco aprendiéndose esto. Este método que está aquí abajo, que le habla de términos externos, internos y demás, solamente es una forma más rápida de hacer multiplicaciones de expresiones polinómicas. Pero si para usted no se siente cómodo usando ese método, para resolver un producto, usted puede usar como lo vimos aquí. Aplicando propiedad distributiva, usted distribuye, como vimos aquí, ese término lo distribuyo con lo que están aquí adelante, aplico propiedad distributiva, multiplico términos y simplifico. Y ya. Un poco más largo, sí, pero al final entiendo que es más fácil de asimilar que ver un método que tal vez usted no ha visto nunca, no se ha familiarizado mucho, y como ahora está viendo este tema o lo está refrescando porque ya lo vio de bachillerato, asimilar este método tal vez no sea tan efectivo, tan rápido. Para algunos sí, para otros no. Pero al final del día, este método lo que le quiere brindar simplemente es una alternativa más rápida, donde tiene que multiplicar dos polinomios. Eso es lo que quiere buscar este método, que usted pueda hacer más rápido multiplicar los polinomios. Pero, si, como le digo, si usted no se siente cómodo, o no lo entiende del todo, que simplemente hace la multiplicación como siempre la ha hecho, multiplicación de expresiones algebraicas,
le doy expresiones polinómicas, perdón. Y al final del día va a obtener los mismos resultados. Entonces, vamos a ver lo que son productos notables. Disculpen. Entonces, aquí tenemos, sean U y B, números reales, variables o expresiones algebraicas. Aquí tenemos que U y B van a ser números reales, variables o expresiones algebraicas. Entonces, vamos a ver lo que son productos notables. Los productos notables son suma y diferencia de términos iguales. Es decir, si usted multiplica U más B por U menos B, eso le va a dar como resultado U al cuadrado menos B al cuadrado. Es decir, un ejemplo. Si usted está multiplicando X más 4 por X menos 4, el resultado de multiplicar esas dos expresiones, como dice aquí, simplemente va a ser U al cuadrado menos B al cuadrado. Es decir, que el producto de estos dos simplemente va a dar como resultado X al cuadrado menos 4 al cuadrado. Y desarrollando esa expresión tenemos que eso sería igual a X al cuadrado menos 16, porque 16, 4 al cuadrado sería como multiplicar 4 por 4. Y 4 por 4 da 16. Si recuerden que cuando usted tiene un número elevado a una potencia, multiplicar ese número por sí mismo tantas veces indique la potencia. En este caso, como es 4 al cuadrado, sería multiplicar 4 dos veces. 4 por 4, 16. Por eso usted ve que el resultado de esta expresión es X al cuadrado menos 16. Aquí tenemos cuadrado de un binomio, que es esto que está aquí, donde usted tiene U más B al cuadrado, que U más B al cuadrado sería igual a U al cuadrado más 2 veces U por B más B al cuadrado. Pero también tenemos que igual como se aplica para la suma, cuando U y B se están sumando, también se aplica cuando U y B se están restando. Entonces tendríamos U menos B al cuadrado sería igual a U al cuadrado menos 2 veces U por B más B al cuadrado. Por tanto, ¿qué tendríamos aquí como ejemplo? Aquí, en nuestro primer ejemplo, tendremos X más 3 al cuadrado, aplicando este producto notable. Vemos que X más 3 al cuadrado sería igual a la primera al cuadrado, que sería X cuadrado, más 2 veces, que está definido por la expresión aquí, 2 veces la primera por la segunda, es decir, 2 veces X por 3, más la segunda al cuadrado. Si usted simplifica esta expresión que está aquí, le queda X cuadrado, 2 por 3 sería 6, entonces sería 6X, más 3 al cuadrado, 9. Y por tanto, el desarrollo de X más 3 al cuadrado es igual a X cuadrado más 6X más 9. Si aquí, por lo contrario, usted tiene una resta, una diferencia, y aquí usted tiene la expresión 3x menos 2 al cuadrado, y le piden desarrollar esa expresión, usted lo haría siguiendo esta fórmula que está aquí, donde tendría 3x cuadrado menos 2, porque recuerde que aquí es menos, como el signo negativo aquí cambia de signo, menos 2 veces 3x por 2, la primera por la segunda, sí, menos 2 veces la primera expresión multiplicada por la segunda, más la segunda expresión elevada al cuadrado. Por tanto, yo tendría 3x al cuadrado, que sería 9x cuadrado, menos 2 por 2 sería 4, y 4 por 3 sería 12. Por el menos 12x. Y 2 al cuadrado, 4. Y ahí tenemos que el desarrollo de la expresión de 3x menos 2 al cuadrado sería 9x cuadrado menos 12x más 4. Entonces, aquí tendríamos el tercer producto notable, que es cubo de un binomio. El cubo de un binomio nos dice que si yo tengo u más b al cubo, eso sería igual a u al cubo más 3 veces u cuadrado por b más 3 veces u por b al cuadrado más b al cubo. Por ejemplo, si yo tengo x más 2 al cubo, eso sería igual a la primera al cubo, si fíjense aquí, x a la 3, más 3 veces la primera al cuadrado por la segunda, más 3 veces la primera por la segunda al cuadrado, de aquí, más la segunda al cubo. Y yo simplifico,
tengo x al cubo. Si yo multiplico 3 por 2 sería 6x cuadrado. Aquí si yo hago la operación tengo 2 al cuadrado 4 y 4 por 3, 12x. Y aquí tengo 2 al cubo sería 8. Recuerden que 2 al cubo multiplicar 3 veces 2 por sí mismo. Si 2 por 2 por 2. Y 2 al cubo será igual o es igual a 8. Igualmente si tengo para la resta, fíjense que es exactamente lo mismo. Si tengo la resta de u menos b, solamente que la diferencia entre la suma es que los signos cambian. Fíjense que aquí usted tiene el signo positivo, tanto aquí como aquí, pero aquí cuando es resta o la diferencia, usted tiene signo negativo. Es la misma expresión, solamente que cambia los signos. Entonces, si yo tengo x menos 1 al cubo, desarrollando esto, utilizando el cubo de binomio cuando es negativo, cuando tiene una diferencia, sería igual a la primera al cubo menos 3 veces la primera al cuadrado por la segunda, más, fíjense que aquí, más 3 veces la primera por la segunda al cuadrado, menos la segunda al cubo. Simplificando, tendría aquí x al cubo menos 3 por 1 sería 3x cuadrado. 1 al cuadrado sería 1 por 3, 3x, menos 1 al cubo, que simplemente sería 1. Y entonces ahí tendría el resultado de desarrollo de esa diferencia de cubo. Entonces, como vemos, en producto notable tenemos tres casos. Suma y diferencia de términos iguales, que entonces se conoce como diferencia de cuadrados. Cuadrado de un binomio, que es la suma elevado al cuadrado de dos términos. Y cubo de binomio. Tenemos entonces cubo de binomio, cuadrado de binomio y suma y diferencia de términos iguales. Esto se conoce también como diferencia de cuadrados. Entonces, sigamos. Vemos aquí ejemplos. Me dice, productos notables. Encuentre cada producto. Fíjense aquí que yo tengo el producto de expresiones, pero si yo aplico las propiedades que veo aquí de producto notable, yo puedo dar una respuesta rápida. Entonces, vamos a ver la solución. Del caso A me dice, el producto de una suma y diferencia de los términos de los mismos, perdón, el producto de una suma y diferencia de los mismos dos términos no tiene término medio y toma la forma, y sigue aquí, u más b por u menos b es igual a u cuadrado menos b al cuadrado. Es decir, para el caso A, fíjese que el caso A cumple exactamente la forma de la suma y diferencia de términos iguales. Fíjese que usted tiene aquí u más b por u menos b. Le dice que cuando usted tiene este caso, el resultado de esa multiplicación simplemente es u al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces, fíjese que aquí usted tiene 5 más 9 por 5 menos 9, que es exactamente esto que está aquí. Por tanto, el resultado, cuando aplicando esta propiedad, este producto notable, sería 5x al cuadrado menos 9 al cuadrado. Desarrollando esto, tenemos que 5x al cuadrado sería 25x cuadrado menos 81, que sería el resultado de 9 al cuadrado, menos 81. En el caso B, tendríamos, al agrupar XY en paréntesis, se puede escribir el producto de los trinomios como un producto notable. Es decir, aquí usted tiene un trinomio. ¿Por qué decimos que es un trinomio? Porque es la combinación de tres expresiones. Recuerde que vimos ahorita que usted puede tener tanto monomio como binomio como trinomio. Un monomio es una expresión. Un binomio, la combinación de dos expresiones. Un trinomio, la combinación de tres expresiones. Y un polinomio, la combinación de múltiples expresiones. Aquí, el libro le menciona que usted tiene el producto de los trinomios, porque usted tiene aquí un trinomio, que es la combinación de tres expresiones, multiplicado por otro trinomio. Entonces, tenemos el producto de esos trinomios. ¿Qué pasa? Si yo agrupo las variables, fíjense que aquí yo usé signo de agrupación para agrupar entre paréntesis las variables x y, aquí la agrupé, yo me doy cuenta que yo tengo
básicamente la misma expresión en ambos lados, solamente con signos diferentes. Fíjate aquí yo tengo x más y menos 2 y aquí tengo x más y más 2. Aquí tengo la diferencia, aquí tengo la suma. Por tanto, esta expresión que está aquí es igual a esta que está aquí, que es la suma y diferencia de términos iguales. Por tanto, yo puedo aplicar esta expresión que está aquí. Y aplicándola, yo puedo decir lo siguiente, que el producto de esto que está aquí es simplemente igual a x más y al cuadrado menos 2 al cuadrado. Fíjense que x más y al cuadrado, yo puedo desarrollarlo para simplificar más esto. Y x más y al cuadrado sería, yo lo desarrollaría, esta expresión, aplicando esta propiedad, la propiedad, el producto notable de cuadrado de un binomio, que sería esta que está aquí. Aplicando este producto notable, yo puedo desarrollar esta expresión que está aquí. Por tanto, desarrollarla yo tendría que yo tendría que x más y al cuadrado sería igual a x al cuadrado más 2x por y más y cuadrado igual a 2 al cuadrado, que sería 4. Y ese sería el resultado que tendría del desarrollo de ese producto que tengo aquí. ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? Si no, continuemos. Tenemos polinomios con factores comunes. Vamos a ver a qué se refiere eso. Polinomios con factores comunes. Leemos. El proceso de escribir un polinomio con un producto se llama factorización. El proceso de escribir un polinomio con un producto se llama factorización. Y es una herramienta importante para resolver ecuaciones y para simplificar expresiones racionales. A menos que se indique de otra forma, cuando se nos pida factorizar un polinomio, podemos suponer que buscamos factores con coeficientes enteros. Si un polinomio no puede ser factorizado usando coeficientes enteros, entonces es primo o irreductible sobre los enteros. Por ejemplo, el polinomio x cuadrado menos 3 es irreductible sobre los enteros. Sobre los reales, sobre los números reales, este polinomio se puede factorizar como x cuadrado menos 3 es igual a x más raíz de 3 por x menos raíz de 3. ¿Qué pasa? ¿Por qué este valor, esta expresión que está aquí, este polinomio que está aquí, se dice que es irreductible entre los enteros? Porque si nos fijamos y vemos, si tenemos que descomponer este polinomio en un producto, vemos que aquí yo tengo raíz de 3. Y habíamos visto ya que raíz de 3 no se considera un valor dentro de los números enteros. Recuerden que habíamos visto, ya sea la clase pasada, cuando vimos los ejercicios, y en la unidad 1, que los números enteros son aquellos que incluyen al 0, a los números positivos, a los enteros positivos, a los enteros negativos. Es decir, al 0, al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, al menos 1, al menos 2, al menos 3, al menos 4, al menos 5, al menos 6. Y cuando usted ve un valor como este, raíz de 3, usted sabe que no pertenece a los números enteros, pertenece a los números reales, pero también dentro de la clasificación de números reales, los números irracionales. Por tanto, como esta expresión no puede ser factorizada utilizando números reales, números enteros, perdón, por eso se dice que es irreductible entre los enteros, pero sí puede factorizarse sobre los números reales, porque raíz de 3 está dentro de los números reales. Fíjense que esta expresión que está aquí es básicamente esto, pero escrito al revés. Esto que está aquí. Si a usted le dieron esto y usted lo convirtió en esto. Si nosotros hasta ahora hemos visto que si me dan esto, yo lo puedo convertir en esto. Pero también esta forma funciona al revés. A mí me pueden dar esto y yo convertirlo a esto que está aquí. Si esta fórmula, recuerden que cuando usted tiene igualdades, las igualdades pueden funcionar en ambos sentidos. De izquierda a derecha o derecha a izquierda. Entonces, aquí tenemos un polinomio está completamente factorizado cuando cada uno de sus factores es primo. Y aquí vimos, aquí arriba que dice que
Si un polinomio no puede ser factorizado usando coeficiente entero, entonces es primo. Es decir, que cuando, ¿cuándo podemos decir que un polinomio está completamente factorizado? Cuando los factores son factores primos, es decir, que no se pueden reducir más. Aquí, por ejemplo, yo tengo x al cubo menos x cuadrado más 4x menos 4. Al yo factorizar esta expresión, yo tengo que al factorizar esta expresión, esto es simplemente igual a x menos 1 por x cuadrado más 4. Esta expresión está completamente factorizada, pero ¿qué pasa? Que si usted tiene x cuadrado menos x menos 4x más 4, si aquí lo que hubo fue un cambio de signo, entonces la expresión sería de esta forma. Y esta forma no está completamente factorizada. ¿Por qué? Porque si se fijan, yo tengo x al cuadrado menos 4. Y x al cuadrado menos 4, sí, esta expresión que está aquí, es exactamente esto que está aquí. Y eso que está ahí, yo lo puedo factorizar y convertirlo en esto. Recuerden que según el concepto de factorización no es más que dividir un polinomio, una expresión algebraica, un polinomio, perdón, en el producto de términos más simple. Entonces, aquí yo tengo x menos 1 multiplicado por x cuadrado más 4. Esto yo no lo puedo reducir más. Pero aquí, este término x cuadrado más 4, yo sí lo puedo reducir, porque ya vimos que es igual a un producto notable. Entonces, aquí nos dice, no es completamente factorizado. No está completamente factorizado. Su factorización completa es que esta expresión que está aquí, x cuadrado menos 4, yo la puedo descomponer en x más 2 por x menos 2. Y entonces así, yo sí puedo decir que esta expresión o este polinomio está completamente factorizado. Cuando yo lo reduzco a expresiones que no puedo factorizar o no puedo simplificar más. Entonces, sigamos. Aquí dice, el tipo más sencillo de factorización implica un polinomio que se puede escribir como el producto de un monomio y otro polinomio. Repito, el tipo más sencillo de factorización implica un polinomio que se puede escribir como el producto de un monomio y otro polinomio. La técnica aquí empleada es la propiedad distributiva. A por B más C es igual a A por B más A más C. En la dirección inversa, es decir, de aquí hacia allá. Entonces, yo tengo A por B más A por C, yo puedo escribir eso como A por B más C, donde A es el factor común. Aquí dice, eliminar, entre paréntesis factorizar, cualquier factores comunes es el primer paso para factorizar completamente un polinomio. Es decir, que cuando nosotros queremos factorizar un polinomio, una de las primeras cosas que tenemos que buscar son los factores comunes. Los factores comunes son términos que se repiten en todo el polinomio. Por ejemplo, aquí tú tienes este polinomio, a por b más a por c, donde usted ve que hay un factor común. Dijimos que un factor común es un término que se repite en todo el polinomio. En este caso, el término que se repite en todo el polinomio es a. Fíjense que usted tiene a por b, mire aquí, más a por c. Entonces a es el factor común porque es el factor que se repite en todo el polinomio. Por tanto, como se repite en todo el polinomio, aplicando la propiedad distributiva a la inversa, yo puedo decir que esto que está aquí simplemente sería a multiplicado por b más c. Y como dice aquí, siempre la búsqueda de un factor común es el primer paso para yo factorizar completamente un polinomio. Cada vez que usted quiera factorizar un polinomio, una de las primeras cosas que usted siempre debe hacer es buscar factores comunes. Y si lo encuentra, aplicarlo. Entonces, vamos a ver un ejemplo para entender esta idea mejor. Me dice, factorice cada una de las siguientes expresiones. Yo tengo la primera expresión, 6x al cubo menos 4x. Ahí me piden factorizar esta expresión. Al factorizarla, yo me fijo que hay un factor común que ella tiene, que es el 2x. Fíjese que el 6x al cubo, o 6x a la 3, yo lo puedo componer como 2x por 3x cuadrado. Si usted multiplica esas dos expresiones, 2x por 3x cuadrado, usted le daría 6x al cubo. Menos
ese 4x yo lo puedo componer en 2x por 2. Y de ahí es que yo le digo que hay un factor común en esta expresión, que sería el 2x. Porque el 2x aparece tanto aquí como aquí. Entonces, si yo saco factor común de esta expresión 2x, me queda que al final esta expresión, sacando factor común, sería igual a 2x por 3x cuadrado menos 2. Así que esta expresión, aplicando factor común, se reduciría a esto. El caso B, que sería menos 4x más 12 menos 16, yo puedo, o veo que puedo sacar factor común menos 4. ¿Por qué? Porque si veo en cada término, por ejemplo, menos 4x cuadrado, tengo menos 4. El 12 yo lo puedo descomponer como menos 4 por menos 3. Y el 16 yo lo puedo componer como menos 4 por 4. Y me fijo que el menos 4 se repite en todas las expresiones del polinomio. Tengo el menos 4. Como tengo el menos 4 en cada una de las expresiones del polinomio, yo puedo sacar el menos 4 como factor común y escribir que esta expresión sería igual a menos 4 por x al cuadrado menos 3x más 4. Por último, aquí tengo x menos 2 multiplicado por 2x más x menos 2 multiplicado por 3x. Aquí es el caso más obvio, por decirlo así, donde se ve que el factor común sería x menos 2, porque es el término que se repite el polinomio completo. Fíjense que aquí se repite, tiene x menos 2 y aquí también tiene x menos 2. Así que se repite en todo el polinomio. Por tanto, sacando factor común, usted tiene que el factor común de este polinomio sería x menos 2 multiplicando a 2x más 3. Y este sería el resultado que tenemos sacando factor común de este polinomio, esta expresión. Entonces vamos a ver factorización de formas no notables. De formas notables de polinomios, perdón. Factorización de formas notables de polinomios. Vamos a ver. Entonces aquí vemos ciertos casos de factorización de forma notable de polinomios, donde vemos tres casos. Diferencia de cuadrados, trinomio cuadrado perfecto y suma o diferencia de cubos. Fíjense que la factorización de formas notables de polinomios es exactamente lo mismo que los productos notables, solamente que están a la inversa ahora. Es decir, en producto notable usted iba a la izquierda a la derecha, usted tenía esto que está a la izquierda y lo convertía en esto que está a la derecha. Tenía esto que está a la izquierda, lo convertía en esto que está a la derecha. Esto que está a la izquierda, lo convertía en lo que está a la derecha. Esto que está a la izquierda, lo convertía en lo que está a la derecha. Pero ahora, la factorización de forma notable de polinomio no es más que lo contrario. Ahora, todo eso que usted hacía, que estaba a la derecha, en aquel caso sí, por ejemplo aquí, esto que usted tenía aquí, como esto, fíjese que ahora simplemente es lo contrario. Entonces, antes lo que usted tenía como una suma y diferencia de términos iguales, ahora se convirtió en una diferencia de cuadrados, cuando usted factoriza. Así que usted tiene x al cuadrado, pero usted tiene u al cuadrado menos b al cuadrado, que es igual a u más b por u menos b. Ejemplo, si usted tiene 9x cuadrado menos 4, usted puede factorizar eso como 3x cuadrado menos 2 al cuadrado. Usted puede representar el 9x cuadrado como 3x cuadrado y 4 como 2 al cuadrado, y factorizando eso sería igual a 3x más 2 por 3x menos 2. Y eso sería aplicar la diferencia de cuadrados. Aquí vemos el trinomio cuadrado perfecto. Si usted tiene una expresión de esta forma y le piden que la factorice, y la expresión que tiene cumple con esta forma de trinomio cuadrado perfecto, usted puede factorizar y convertirlo a esta forma. Entonces, en el ejemplo, si usted tiene x cuadrado más 6x más 9, usted puede hacer lo siguiente. Usted puede descomponer esta expresión de la siguiente forma. X cuadrado, el 6 usted lo puede componer como 2 por 3,
más 9, que lo puede componer como t al cuadrado. Si se fija, esta expresión que está aquí cumple al descomponerla con la estructura que está aquí. La primera al cuadrado, más 2 veces la primera por la segunda, más la segunda al cuadrado. Si usted hace eso, usted podrá ver que esta expresión que está aquí al final se simplifica como u más b al cuadrado, es decir, x cuadrado más 6x más 9 se puede factorizar como la base de este, que es simplemente x, 9, pero descompuesto de esta forma, como t al cuadrado, donde yo simplemente tomo la base, que es el 3, y todo eso elevado al cuadrado. Fíjense que yo simplemente lo que hago para escribir el término cuadrado perfecto es que descompongo o represento mi variable en forma de exponente, que ya lo está, pero mi término constante también lo represento en forma exponencial. Y al hacerlo de forma exponencial, yo lo que tomo la base de cada uno de ellos, la sumo y elevo al cuadrado. Lo mismo pasa, yo tengo una diferencia aquí con el signo menos. Es el mismo procedimiento, solo que aquí al final se aplica el signo menos. Aquí yo tengo sumo diferencia de cubos, que cuando usted tiene la suma de dos cantidades que están elevadas al cubo, o la diferencia, usted la escribe simplemente de esta forma. Lo factoriza escribiendo de esta forma. Entonces, eso quiere decir, por ejemplo, si usted tiene x al cubo más 8 al cubo, si usted tiene x al cubo más 8, x al cubo más 8, usted puede, para escribir esto en otra forma, ponerlo como x al cubo más 2 al cubo. Si usted agarró este 8 y lo reescribió como 2 al cubo, para que esta forma que está aquí, que le escribió aquí, ahora se parezca igual a esto. Una cantidad elevada al cubo más otra cantidad elevada al cubo. Por eso fue que se pasó de esto a esto. Para que esta representación sea equivalente a esto que está aquí. Y como es equivalente a esto, te puede aplicar esto. Entonces, como ya yo lo escribí de esta forma, x al cubo más 2 al cubo, yo puedo escribir que factorizando esto sería igual a x más 2 multiplicado por x al cuadrado menos 2x más 4. Esto es cuando es suma de cubo. Cuando es diferencia de cubo, que simplemente es que el signo cambia. Fíjense que aquí lo que simplemente hay un cambio de signo. Aquí, cuando era suma, aquí era más, aquí pasa a ser menos. Y aquí era menos, aquí pasa a ser más. Aquí yo tengo el ejemplo, 27x al cubo menos 1. Si yo reescribo ese polinomio, yo lo puedo reescribir como 3x al cubo menos 1 al cubo. Aplicando esta propiedad o esta fórmula de factorización, tenemos 3x menos 1 multiplicado por 9x cuadrado más 3x más 1. Y aquí entonces hemos visto lo que es la factorización de forma notable de polinomios. Es decir, que ya hemos visto lo que son los productos notables, la factorización de forma notable de polinomios. Aquí nos dice algo, una notación importante, dice: una de las formas notables de polinomios más fáciles de factorizar es la diferencia de cuadrados. La forma factorizada es siempre un conjunto de pares conjugados. Es decir, cuando usted tiene una diferencia de cuadrados, que es u cuadrado más b cuadrado, fíjese que usted siempre va a tener el producto de pares conjugados. Es decir, usted va a tener la combinación de u y b, pero ¿por qué dice que son conjugados? Porque es el producto de las mismas expresiones, solamente con signo contrario. Fíjese que aquí le dice que usted tiene las mismas expresiones, simplemente con signos opuestos. A eso se refiere cuando le habla de pares conjugados. Son las combinaciones de pares, sí, dos expresiones, dos polinomios, pero que los signos de cada uno de ellos son contrarios. Una de las formas más fáciles de factorización, como dice aquí, es la diferencia de cuadrados. Y uno de los métodos más fáciles para factorizar o para comenzar la factorización, como vimos anteriormente, es el factor común. Aquí dice: para reconocer términos cuadrados perfectos, busque coeficientes que sean cuadrados de enteros y variables elevadas a potencias pares. Ejemplo. Aquí tenemos 3 menos 12x al cuadrado. Si yo saco factor común,
yo puedo sacar factor común 3. Si yo saco factor común 3, que yo tengo 3 multiplicado por 1 menos 4x al cuadrado. Fíjense aquí yo dice que saqué factor común 3, porque el 3 es el término que se repite tanto aquí como aquí. Recuerde que el 2 usted lo puede descomponer como 3 por 4. Entonces aquí hay un 3 que no se ve, pero está contenido ahí, ese 12. Porque 2 usted lo puede separar como 3 por 4. Entonces tendría 3 aquí y 3 aquí. Por eso usted puede sacar factor común 3. Yo tendría 3 multiplicado por 1 menos 4 al cuadrado. Esto que está aquí, usted lo puede reescribir como 1 al cuadrado menos 2x al cuadrado. Por tanto, esta expresión que usted tiene aquí, usted la puede reescribir como una diferencia de cuadrado. De forma tal que usted tiene que esto que está aquí se puede escribir como 1 más 2x por 1 menos 2x. Por tanto, fíjese cómo esta expresión que usted la tenía aquí, usted la acaba de factorizar a esta forma. Pero fíjese que aquí se ve muy claramente lo que decíamos en diapositivas anteriores, que el primer paso para usted poder factorizar es sacar factor común. Porque si usted no hubiera sacado factor común aquí 3, usted no hubiera podido aplicar diferencia de cuadrado, porque aquí a simple vista no se ve la diferencia de cuadrado y no la podría aplicar tan simple como se ve aquí. Por eso que siempre el material indica que un primer paso antes de comenzar a factorizar es sacar factor común. Porque siempre al sacar factor común se hace más fácil y es más sencillo de visualizar aplicar uno de los casos de factorización anteriormente mencionados, que son uno de estos. Aquí vemos un tip de estudio. Dice, en el ejemplo 6, observe que el primer paso para factorizar un polinomio es buscar cualquier factor común. Una vez eliminados estos, a veces es posible reconocer patrones que no eran inmediatamente obvios. Es lo que le digo aquí. Siempre que usted vaya a factorizar, lo primero que busque un factor común. Porque al buscar un factor común y encontrarlo siempre, la expresión que le vaya a quedar como resultado va a ser una expresión que usted va a reconocer más fácil que pueda aplicar a una de estas formas que están aquí de factorización. Eso es lo que quiere decir este tipo de estudio. Esos tipos de estudios normalmente cuando usted lo vea son consejos que le dan para usted agilizar cuando esté haciendo problemas, para tomar muchas cosas en cuenta que le pueden ayudar al momento de usted hacer ejercicios y así avanzar más rápido. Entonces, déjenme ver algo, déjenme avanzar un poco más adelante. Ok, vamos. Ok, vamos a ver, vamos un poco más para atrás. Aquí, nos quedamos aquí. Vamos a ver el ejemplo 7. Entonces, veamos el ejemplo número 7. Factorizar la diferencia de dos cubos. Tenemos aquí. Fíjense que vimos aquí ya lo que son suma diferencia de cubos, que es lo que está aquí. Ahora me piden, tengo un ejemplo que tengo que factorizarlo. Perdón, diferencia de dos cuadrados. Tengo que factorizar la diferencia de dos cuadrados, que es esto que está aquí. Diferencia de dos cuadrados. Entonces yo tengo x más 2 al cuadrado menos y al cuadrado. Si me pide factorizar esto que está aquí es lo mismo que está aquí. Y si le piden factorizarlo, es simplemente pasar de esto a esto. Por tanto, al yo factorizar, yo tengo que esto se escribiría como x más 2 más y multiplicado por x más 2 menos y. Fíjese que como en los signos de agrupación, fíjese que curioso. Como aquí yo estoy utilizando ya paréntesis, yo no puedo utilizar aquí afuera paréntesis como símbolo para denotar la multiplicación, porque usted no puede repetir los signos de agrupación de manera consecutiva. Entonces, como usted no lo puede repetir de manera consecutiva, como usted utilice paréntesis aquí, fíjese cómo se dice corchete para denotar la multiplicación. Esto muchas veces se usa porque cuando usted utiliza paréntesis continuamente o usa una agrupación de manera continua puede malinterpretarse. Entonces, normalmente usted utiliza el paréntesis como un primer signo de agrupación y si tiene que utilizar otro signo de agrupación, utiliza el corchete. Y si tiene que utilizar un tercero, entonces utiliza un paréntesis. Si los signos de agrupación usted lo va alternando para que usted no tenga dos consecutivos. En fin, entonces, fíjese aquí
que factorizamos esta diferencia de cuadrado, nos da así, y simplemente eliminando el paréntesis de adentro, fíjense cómo me queda 2x más y multiplicado por los x menos y. Fíjense que aquí, como yo eliminé el paréntesis, ya yo no necesito escribir colchete, yo puedo escribir simplemente paréntesis y ya. Entonces esta expresión, que es una diferencia de cuadrado, pasa simplemente factorizada a escribirse de esta forma. Aquí tengo 16x a la 4 menos 81. Para factorizar esto como una diferencia de cuadrado, lo primero que yo tengo que reescribirlo de una forma que se asemeje a esto, para así yo aplicar esto. Entonces, 16x a la 4, yo lo puedo reescribir como x al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado, a la 2, menos 81, que se puede escribir como 9 al cuadrado. Entonces, ya escrito de esta forma, que es lo mismo que esta forma, yo puedo entonces pasar a esto. Es decir, que yo tengo 4x cuadrado más 9 multiplicado por x al cuadrado menos 9. Aquí, entonces, fíjense que esta expresión que está aquí, yo la puedo reescribir. Y al reescribir esta expresión que está aquí, yo la puedo reescribir como x a 4 por x al cuadrado, yo lo puedo escribir como 2x cuadrado, y 9 yo lo puedo escribir como 3 al cubo, como 3 al cuadrado, perdón, 9 yo lo puedo escribir como 3 al cuadrado. Ahora, ¿por qué yo hago eso? ¿Por qué yo agarro y luego de aplicar mi factorización, yo agarro y descompongo este término? Porque ese término que está aquí es una diferencia de cubo. Sí, aquí usted tiene una diferencia, perdón, este término que está aquí es una diferencia de cuadrado. Aquí inicialmente usted tiene una diferencia de cuadrado. Usted vino y factorizó. Bien. Pero cuando usted factoriza, usted ve que este término es otra diferencia de cuadrado que le queda. Entonces, por eso, yo para aplicar diferencia de cuadrado, vuelvo y reescribo mi expresión y aplico nuevamente la fórmula para diferencia de cuadrado. Entonces, factorizando esa expresión, que es una diferencia de cuadrado, yo tengo que al final eso es 2x más 3 por x menos 3. Entonces, al final, esta expresión que está aquí, 16 que la 4 menos 81, factorizada es igual a 4x al cuadrado más 9 más 2x más 3 por 2x menos 3. Y esta sería la forma factorizada de esta polinomio que tengo aquí. Sería forma factorizada. Es decir, que muchas veces cuando usted factorice, no necesariamente al factorizar una sola vez, la expresión queda simplificada del todo, sino que puede hacer caso como este que está aquí, que usted factorice una vez, pero cuando usted factorice encuentra una expresión que aún puede seguir siendo factorizada y tiene que factorizar hasta llegar a la mínima expresión posible, ¿sí? A llegar al punto en que los términos que usted tenga al final no puedan ser factorizados más, ¿sí? Que ya no se puedan factorizar más. Llego a lo más simple que se puede. Entonces, tenemos lo que son trinomios cuadrados perfectos, pero hasta el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Hasta la parte de trinomio cuadrado perfecto. Para comenzar a pasar la lista el día de hoy. Dame un momentico para detener la grabación.